Acá está el popular Finky en Israel, es como Alfredo Croce en aquellos tiempos, su seudónimo es Finky allá en Israel. Es un caricaturista político, sátiro, es uno de los principales artistas y escritor de cómic israelí. Hace cómics, es el creador de la serie Sven. Él empieza a dibujar desde una edad temprana. Va a hablarnos de Sven en su PowerPoint, ¿no? Publicando su primera historia cómica, Sabramán, a los 15 años. Empezó muy joven, a los 15 años. Realiza sus estudios en la Academia de Arte y Diseño Bezalel de Israel. Su obra más popular es Sven, que retrata los estereotipos de la juventud actual. La línea de Urim Fin es entender que el arte puede contribuir a la sociedad, así que forma parte de Comics for All. Es un colectivo de artistas israelíes que promueve el cómic como una herramienta cultural y educativa. Hablamos ahora del gran y popular Nusco, famoso Nusco, conocido también mundialmente. Bueno, él es un destacado artista israelí, ilustrador de caricaturas. A través de su obra y su trabajo de caricaturista profesional, emplea este medio como una forma de abordar aspectos sociales, culturales y políticos. Desde el 2001 es el fundador y director artístico del Festival Animax de cómic, personajes, caricaturas y animación en la Cinemateca de Tel Aviv. Fundador y primer director de los cartonistas asociados israelíes. Es director, es el líder de este colectivo. Ilustra libros famosos y presenta su obra en periódicos de Israel. Desde el año 2016 es el editor de Paradox. Es una revista de humor y sátira política que después también va a comentarnos acerca de esta revista sátira política, como acá en nuestros tiempos era Monos y Monadas, ¿no? Ahora actualmente Lo Torongo. Bueno, los dejo con ellos. Ellos mismos van a hablar sobre su trayectoria y su obra. De verdad, pido un caluroso aplauso para estos destacados personajes de la caricatura mundial. Gracias. Okay. Thank you for having us. Thanks to the Israeli Embassy for organizing the event and all that, organizing our visit here. Okay. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos que nos hayan podido invitar a este evento y agradecen también a la Embajada de Israel que ha hecho posible que estén aquí presentes. Okay, so I'm going to do a presentation now, and I'm going to try to do three things in a very short presentation. I'm going to tell you about Israel, I'm going to tell you about comics in Israel, and I'm going to tell you about myself. Okay, en esta presentación corta va a tratar de hacer tres cosas. La primera es hablarles de Israel. La segunda es hablarle del cómics en Israel. Y la tercera es hablarles de su trabajo, de él. Okay, so you can see I quite like to eat, so I enjoy Peru very much. Como pueden ver, le gusta comer y por lo tanto ha disfrutado mucho de Perú, mucho. So I will try to describe Israeli culture as a cooking lesson. Así que va a describir la cultura israelí como una lección de cocina. The first ingredient of Israeli culture is the fact that Israel is a country that is made of people who come from a lot of places in the world. La primera cosa es de que Israel está conformado por personas que vienen de diferentes países del mundo. Next one. The first ones to come actually to Israel were the Russians and the East Europeans who don't like comics. Los primeros que llegaron fueron los rusos que no les gustaban los cómics. Next one. So the comics in Israel in the beginning looked like this, very simple, very boring, because they thought it was not only for children, it was for stupid children. Así que como pueden ver, los primeros cómics eran bastante aburridos porque no consideraban que fueran para niños, sino para niños estúpidos. Okay, next please. Entonces, okay, after the next one, please. Next one came the Germans. That was my parents. No, it's running too fast. No fast. demasiado rápido, Back up, más lento. Hacia atrás, por favor.
Atrás. No, going back. You are going to say. Cuando yo le diga siguiente ya. Dice, Okay. lo siguiente en venir fueron los alemanes y bueno, los padres de él son de Alemania. The Germans brought us beautiful Bauhaus architecture to Tel Aviv, but still don't like comics. Si bien los alemanes trajeron el estilo arquitectónico Bauhaus, muy bonito, los edificios, sin embargo continuaron sin gustarle los cómics, o sea. Okay, so I grew up. Next one, please. Who saved the day was the Hungarians, who developed a lot of the political cartoons in Israel. Hungarians. Hungarians, not he's Bulgarian. Hungarians. Húngaros, ok. Hungary. Ya, disculpen. Después de eso llegaron los húngaros, a los cuales sí les gustaban los cómics y empezaron a desarrollar los cómics políticos. So I was inspired by this guy to start to draw, and as a child I drew all over the place. Así que se inspiró en este señor y así empezó su trayectoria de dibujo por todos lados. Next, please. Siguiente. So when I come to school, I drew all over the place, the school's books, the notebooks, everywhere. But my teacher, instead of being angry with me, she said, "Here, take a blank notebook, draw here." Así que cuando él llegó al colegio dibujaba en todos lados, libros, cuadernos de trabajo, en todos lados. Y su profesor, en vez de molestarse con él, le dio un cuaderno en blanco y le dijo, mira, ahora dibuja aquí. So in these books, next please, during the lessons, obviously, I drew my first comics, because I didn't know what comics were, but I drew stories in pictures. Así que durante las clases, él empezó a hacer sus primeros dibujos. Okay. Empezaba a hacer las lecciones que recibía en dibujo. Next. Later I know Popeye. Popeye was a big influence on me. Luego conoció a Popeye y Popeye ha tenido una gran influencia en él. Popeye? You call him Popeye here? Sí. Popeye, okay. Next, please. Siguiente, por Next, favor. please. I later moved to draw superheroes. Después de eso empezó a dibujar superhéroes. Okay, next, please. Siguiente. And when I was very young, you can see me there, I was very young, I published the first Israeli superhero comic ever. It was called Sabraman. Sabraman is very much like Super Cholo, because Sabra is like a cholo is like the typical Israeli. Ok, después de eso, él, como pueden ver en la foto, era muy joven y hace su primer cómic del primer superhéroe de Israel y se llamaba Sabraman. Sabraman es como el super cholo, porque Sabra es como decir cholo acá, en el sentido de que es lo típico. But it was very bad, and after a while, let's go move on. Así, pero era muy malo. Okay, let's go on. Siguiente, por favor. We got some Americans who also tried to do the American-style Israeli superhero, but also didn't work because only American superheroes can be only American. They can't be anything else. Después de eso llegaron los americanos y empezaron a hacer superhéroes al estilo norteamericano, pero tampoco funcionó mucho porque es como que los superhéroes solo podían ser norteamericanos. Later, more. Siguiente, por favor. We also got people from Belgium. These are Belgian comics, people from Belgium who come to Israel and make comics. Después de eso llegaron los belgas y también empezaron a hacer cómics. Let's go on. Siguiente. Also, Israeli underground comics started to develop. Después de eso empezaron como la cultura subterránea a Okay. desarrollar también cómics. Let's go on. And also lately we've been getting people from France and Morocco, but they are very religious, and all their comics have very religious subjects and are very, educational to religion. Después llegaron los franceses y los de Marruecos, y sin embargo sus cómics son muy religiosos, bastante religiosos, y bueno, tienen un tema de educación religiosa bastante fuerte. Yes. Okay, let's go on. Well, the second problem we have in Israel, small portions. Israel is very, very small. We have only 8 million people. El siguiente tema es de que las porciones son pequeñas. ¿Por qué? Porque Israel es un país de 8 millones de personas. Es un país muy chiquito. Okay. So, okay, and next please. Siguiente, por favor. And we use to write this alphabet,
we are the only country in the world who uses it, who goes from right to left. Y por otro lado, ellos utilizan este alfabeto, que es el alfabeto hebreo, So- donde van de derecha a izquierda. Y el So- único país del mundo donde se usa esto es en Israel. So if I do a comic, I can only sell it to Israel, not like you in Peru, you can sell it all over South America. Así que dice, cuando él hace un cómic, solo lo puede vender en Israel, no como ustedes que hacen un cómic y lo pueden vender en toda América Latina, toda Sudamérica, ¿no? Okay, let's go on. It also goes, this is an example how it goes from right to left. You see, you have to read the comics from right to left. Ahí, por ejemplo, es un modelo, se lee el cómic de derecha a izquierda. Okay, let's go on. Siguiente. Here you see, this is the comic with no words, but it also goes from right to left. Lo mismo, este es un cómic sin palabras y también se lee de derecha a izquierda. Let's go on. Siguiente. Another one. Here you see this guy picking his nose. See, taking the brain. Ok, dicen But- aquí, por ejemplo, ven este hombre picándose la nariz y sacándose el cerebro. Okay, let's go on. Okay, no, next one. But what we do sometimes, if you see a lot of Israelis publish outside Israel and then come back to Israel and translate it to Hebrew. Dice que lo que hacen muchas personas de Israel es que salen de Israel, publican en el extranjero y después regresan y lo publican en hebreo. Okay, next. Siguiente. Next, this is I did the book. This is a book I did in France also. This is me and my friend. You see, this is me and my friend. Here, on the back you see. We are walking in Jerusalem. We are both students when we were younger in Betzalel. And he suggested to me to try and sell my comics to a famous Israeli youth magazine. Él dice de que, bueno, ahí ven, es a su amigo que está aquí al costado, cuando eran estudiantes en esta academia en Betzabé, ¿cierto? Betzalel. Betzalel. Yes. Y ahí pues su amigo le convenció de que hicieran este cómics y lo vendieran. Okay, let's go on. And this is the comic Zbeng, the famous Zbeng you heard about, which is very simple. It's just exaggerated characters, typical exaggerated characters. The fat guy, the blonde, the snob, the professor, the bully, and the one normal guy. Dice que este cómic que les habían dicho que era tan famoso, con personajes estereotipados exagerados. La rubia, el gordo, el snob, o sea, sería el equivalente al pituco, y bueno, un personaje normal. Okay, let's go on. Go on, please. Siguiente. And the characters change all the time, like my style changes. Go on. Dice que puede ver, por ejemplo, que los personajes van cambiando, así como el estilo de él también va cambiando todo el tiempo. I've been doing this comic for 32 years. Ha estado haciendo estos cómics por 32 años. Let's go on. Siguiente. I've done books of the comic of Zbeng. Ha hecho libros del cómics. Okay, next. Siguiente. It was also a TV show. Wow. También ha sido una serie de TV, Let's de go on. televisión. There was also merchandising, socks, underwear that I'm not wearing now, I promise you. Dice que también ha habido mucho material de merchandising, estas cosas que uno vende, ¿no? De medias e incluso ropa interior, que él les promete que no está usando uno de estos calzones ahora. Okay, next, please. This is Zbeng today. A lot of characters all the time. I add more characters. Dice que siempre está agregando más personajes. Let's go on. Siguiente. But Zbeng is not as popular as used to be, but the good thing that there is a magazine called Zbeng that I've been publishing for 15 years, which is every month, and it gives a platform to young people also to publish their work. Dice que si bien este cómic ya no tiene el impacto que tenía antes, hoy en día él tiene una revista ya por 15 años que también sirve como una plataforma para que la gente joven, la gente nueva, pueda también presentar su trabajo. Okay, let's go on, please. Siguiente. Okay, now another thing we have in Israel is the 35,000 years of tradition, of religion. You know, Jewish tradition is very old. Otra cosa que tiene Israel es que tiene una tradición muy antigua, tienen una tradición de 5.000 años, ¿no? Una tradición judía. Almost as the Inca, you know. Casi como la Inca. Okay, let's go on. Siguiente.
So sometimes I treat it like this, very not seriously. Y dice que algunas veces la toma de esa manera, no de forma seria. Okay, let's go on. Siguiente. But sometimes this is a more serious treatment of the exodus from Egypt. This is a more scientific treatment of the material and with the comic. Este de aquí es un tratamiento un poco más científico, más serio, donde muestra el éxodo de éxodo from Egypt, yes. Sí, es el éxodo de Egipto, ¿no? Con un tratamiento un poco más académico. Okay, let's go on. Siguiente. But this is the same thing, also the Exodus, but this time I use my Zbeng characters, and instead of the Sons of Israel, it's a rock and roll band coming through their audience. En este caso, por ejemplo, no es tan serio como el anterior, es también el éxodo, pero usando a sus personajes, que les mencionaba antes de la revista, y como si fuera una banda de rock. Okay, let's go on. Siguiente. Also, but sometimes I'm critical of their religion, like this strip here, where there's because you know they're very religious people don't work on Shabbat, on Saturday. So I make this superhero who's very religious, so he doesn't save people on Shabbat. Who doesn't say? Save people, like doesn't save people on Saturday. Ya, también hace humor, bueno, caricatura un poco más también crítica. Y por ejemplo, es ustedes saben, los judíos tienen el Shabbat, eso quiere decir que los sábados no trabajan. Por lo tanto, el superhéroe de ellos, el día sábado no salva a nadie. Okay, let's go on. Okay, another material of Israeli culture is the bitter conflict. Bueno, otro punto de Israel, en su ingrediente de cocina, es el conflicto, pues un poco amargo. Okay, let's go on. We have a lot of movies and animation and everything about this. It brings a lot of material for culture, the conflict. Ha habido muchas películas, mucho material sobre el tema del conflicto. Okay, let's go on. I also did a book that, in my autobiographical book, I also described my experiences in the army. Like everybody goes to the army in Israel. También ha hecho un libro autobiográfico que describe su experiencia en el ejército, porque en Israel todos van al ejército. I'm not such a big soldier, not a big fighter, but it was interesting. Él no es un buen soldado, pero bueno, algo interesante. Yeah, we wouldn't win the wars with soldiers like me. No podría ganar la guerra con un soldado como él. Okay, let's go on. Siguiente. Here is me and my family in the days of the terrorism, that we are walking the streets, they are abandoned, we are afraid, very tense, very piece of, you can feel the tension and the fear. Es un dibujo de él y su familia durante la época del terrorismo allá en Israel, y en una época en la que se podía sentir esa angustia, ese miedo, ¿no? Esa tensión se podía sentir. Okay, let's go on. Siguiente. But sometimes also don't take this too seriously. Like this guy here, he's surfing the rockets that are sent from Gaza or Lebanon or whatever. Algunas veces no lo toma tan serio, como el caso de este dibujo, donde vemos, pues ahí está el hombre sobre el cohete que sale pues de Gaza, Líbano o cualquier lugar. Okay, let's next one. Siguiente. Oh, okay, that's I know you don't know Asterix here. You have to take this out. Next, Willis. Dice, bueno, creo que ustedes no están muy familiarizados con Asterix, así que vamos a quitar esto, ¿no? Okay, let's go on. This is a suicide bomber fashion show. Este es un show de mujeres suicidas, de desfile de modas, ¿no? Yes. Okay, and the last one. Yes, that's what you understand about Israeli comics. You can see here several styles. You see the Belgian style, you see the superhero style, you see the Japanese style. And the Israeli style is still not exist because we are a very young country. We don't have a lot of tradition in comics. But that's maybe a good thing because that way we can do what we want. Bueno, dice que esta gráfica de alguna manera resume el tema del cómic en Israel. Está el estilo belga, el estilo japonés, el superhéroe. Pero Israel es un país relativamente joven, así que no se puede hablar de una tradición de cómic israelí propiamente, lo cual no está mal, está bien porque también les da a ellos la libertad de crear, ¿no? Hay un tema libre ahí.
And the last, I just have to tell you, bon appetit. Bueno, y lo último para decir, disfruten, provecho. Okay, thank you very much. Gracias. Look at it. Okay. Sí. Sí. No, está bien. Sí. Ahora seguimos con el gran caricaturista Nusco, ¿no? El fuerte de Nusco es un gran organizador también y también responsable de varios colectivos allá en Israel. Ya nos contará la historia y aparte de esto, pues su trayectoria que tiene, ¿no? Escucharon a Finky, un gran creador de cómics, ¿no? Él es Finky y Nusco, más conocidos allá en Israel y aquí también ahora. Nusco, cuéntanos tu historia, hermano. Okay. Buenas noches. Hola. Yo hablo muy poquito española. So, I'm Nusco, I'm a cartoonist, making more caricature, political caricature and portraits, not such a comics like Finky does. Él hace más caricatura política, no tanto cómica como lo que... I don't want to take the job from Finky. Thank you. Yes, we're a very small market, so he will do the comics and I make the caricature. Bueno, saben que es un mercado chiquito, entonces no pueden robarse el trabajo. Yes, I do also comics, but very little. When we were a student together in Bezalel, we learned 1 year animation. Ellos cuando eran estudiantes estaban juntos e hicieron un año de animación. And then I understand that I don't want to be animation because it's a lot of work. I Yes. want just to draw one piece of cartoon. Después entendió de ese año de que él no quería hacer animación porque era demasiado trabajo. Okay, so Entonces let's que él go. solo dibuja. y Let's ya. see some of my work. Yes. Van a ver un poco de Next. su trabajo. Siguiente. So just to begin, we've been a few days ago in Titicaca Lake. Dice, hace pocos días atrás ellos estuvieron en el lago Titicaca. Titicaca is the highest lake in the world. Dice, Titicaca And es el Israel, lago... we have the lowest lake in the world. Dice, Titicaca es el lago más alto del mundo y en Israel se encuentra el lago más bajo del mundo. So we have a common record. Tenemos algo en común. This is the picture of the Dead Sea in Israel. Esa es una foto del Mar Muerto en Israel. And it's called the Dead Sea because there's no life in this sea. There's no pescados. Okay. No hay Is- pescados. Y se llama el Mar Muerto porque no hay vida en ese mar, no hay It's pescados. very salty, only salt. Es muy salado, solo hay Salado. sal. So next, I have some caricature I made, special cartoon about the Dead Sea situation, and this is one of them because all the time the Dead Sea level is going down the water. So just cutting it like the shawarma meat, Este caso es una caricatura que diseñó en relación al lago del el Mar Muerto. Como pueden ver, el nivel del agua va bajando todos los años. Entonces la caricatura es un personaje que va cortando el lago como si fuera esto shawarma, esta carne. Yes, and also one of the problem is that there's a big factory for salt in the Dead Sea, and it's take a lot of the water sea level. So Bueno. they make a lot of money, but the water of the sea is just going. So let's see it in the next cartoon. Next. Así que uno de like los- this here. Uno de los problemas que hay con ese mar es de que hay una empresa, una compañía muy grande, que lo que hace es una compañía de sal, pero para poder trabajar baja el nivel del agua de este mar. Por eso es que pueden ver esta caricatura, ¿no? del Okay. dinero y el- So let's go next. Siguiente, Next, another one. Next. siguiente. Yes. This is maybe the solution. How to make the sea level go up again. This- All the people in Israel crying, no water, no water. But maybe all these drops can just raise again the sea level. Dice que tal vez esta es una solución. Toda la gente en Israel llora porque no hay agua, no hay agua, no hay agua. Entonces, si todas esas lágrimas las juntas, tal vez podrían elevar el nivel del mar. In Titicaca, we have no such a problem like this. Yes? In Titicaca, there's no problem like this. There's another problem. Okay. Dice, en Titicaca no hay un problema como ese. Y yo le digo, bueno, hay otros problemas ahí. Okay, next. Next, another one. Okay, let's see some of my portraits, political portraits I made. This is, for example,
Example, Donald Trump. Él le va a mostrar también los personajes, o mejor dicho, sus retratos políticos. Aquí, por ejemplo, tienen a Donald Trump. Yes, the thing with caricature that you don't need to put a lot of text, and just to show your idea in a few lines. This what I prefer to do. To have a portrait with an idea between the lines and to understand it without the words. Lo importante en este tipo de retratos, en este tipo de arte, es no poner palabras, sino que dejar el mensaje insinuado entre líneas. So this is really international language. Yes, you see, you can understand it all over the world. Así que es un mensaje internacional y se puede entender a nivel mundial. Okay, next, let's see some example. For example, the leader of North Korea, Ese es Kim Il-jung. es el líder de Corea del Norte. Next. Siguiente. O presidente de Rusia, El Vladimir presidente de Putin. Rusia. Sí, el presidente de Rusia. Sí, is now meeting with our Prime Minister Netanyahu in Moscow. Dice que se juntó con el presidente de Israel, Netanyahu, allá en Moscú. Yes. Next. Siguiente. This is the president of Turkey, Es el presidente Erdogan. de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, which is a lot of problem with Muslims Que tiene- in Turkey. So I put this pencil, like a mosque. dice tiene muchos problemas con los musulmanes, así que le puso un lápiz como si fuera una mezquita, pueden Yes. ver. Also, he's very grumpy all the time. He's very grumpy, very nervous. Y además es bastante nervioso. That's why there's a colado. Por eso está colorado. Nervio. Okay, next. This is the Queen Elizabeth. Es la reina Isabel. Hmm? We love her very much here. Yes, yes. We got independence. Israel got independence from the Queen Elizabeth from Britain 71 years ago. We got it from the man that the British was in Palestine before it became a state. Okay. Ellos pelearon la independencia del Reino Unido mucho tiempo atrás. See, this I draw when she has the anniversary, birthday of 90 years old. So I put the cake on her head. Así que puso el pastel, era el cumpleaños 90 de ella, así que puso el pastel como si fuera parte de su gorro. Okay, next. This is the Chancellor of Germany, Angela Merkel. Esa es Merkel de Alemania. Yes, also have a lot of problems with immigration, Muslim immigrations coming to Europe all the time. Y que la cual también tiene muchos problemas con los inmigrantes que de Europa que van allá, ¿no? Yes, next. Fidel Castro, amigo Fidel Castro from Cuba. Dice el amigo Fidel Castro por Cuba. Yes, I just drew it when he passed away a few years ago. Que murió hace algunos años atrás. It's very good, Carrie. It's a good picture for caricature, yes? Fidel Castro, una grande nariz. Dice que es una buena figura para hacer caricatura porque tiene una nariz muy grande. Sí. Okay. Next. This is the Prince of Saudi Arabia. Ese es el príncipe de Arabia del Sur. Sí. A few months ago, he just gave an order to kill one of the journalists. Yes, is journalist in Saudi Arabia, and just kill him. But after the words, he just denied. He said, "No, that's not me. I'm not. It's not. I'm not Okay. in charge." But you see, he's just under his kafir now. This journalist, poor journalist. Yes. Él dice, este presidente mandó la orden a matar a un periodista y cuando terminó la guerra, él dijo que él no lo había mandado a matar. Por eso que la caricatura es esta persona que está debajo de este tocado y pueden ver que del pie sale una etiqueta que dice periodista. Yes, it's the name of the journalist. Y el nombre de Khashoggi. Yes. Khashoggi, el nombre del periodista que fue asesinado. Was poor. The journalist was not lucky. Así que no Okay, tuvo next. suerte. In many pieces now. This is the former president of Brazil, Dilma Rousseff, Y era la who presidenta was de thrown Brasil. out of term.
Yes, parliament. So his haircut is like this. Yeah, go out from politics. El dibujo arriba del peinado, si se dan cuenta, es como un signo de desaprobación, como diciendo que se fuera del Parlamento, no que se Yes, fuera. and the current president of Brazil, you know, Jair Bolsonaro. So let's see next. The caricature is very new. It's now because of the fires in the Amazons. Dice, este de aquí es la caricatura del actual presidente de Brasil, Bolsonaro, y esta es una caricatura reciente inspirada en esta quema de la Amazonía. Yes, it's very new. It's just a few days ago. Before coming to Peru, I drew it. Es una cosa que dibujó justo pocos días antes de venir a Perú. Okay, next. And this is cartoon criticize, you know, the legal guns in United States of America, where everybody can take a gun, shoot, kill mass of people, and just come the next one, another crazy gun, every day. And still they give license to have a gun to everybody. Dices, es una crítica al tema de la posesión de armas en Estados Unidos, donde pues las personas pueden tener un arma, entrar, matar, y cualquiera pues recibe una licencia para portar arma. Okay, next. This is a cartoon I made after the visit of Netanyahu in Brazil a few months ago. Esta es una caricatura del presidente israelí, Netanyahu, después de haber visitado Brasil hace algunos meses atrás. Yes, you have some problems, you know, now with politics and justice problem. Legal problem in Israel, so okay. Así Next. que él dice, bueno, que ahora hay como temas políticos controversiales en Israel. Yes, Netanyahu liked very much admire Churchill, who was the leader of Great Britain. So I take the icon of Churchill and just put it opposite, and I show Netanyahu also in the way of, you know, a magician, acrobat. Clown, yes. Clown. Aquí muestra, por ejemplo, a Churchill en la posición que solía tener. Y esta posición de las manos, de los dedos, las usa en el cuerpo de Netanyahu como parte, que era el presidente de Israel, como si fuera parte del cuerpo de un cómico, ¿no? Se ve como si fuera un cómic. Okay, next. This is our creator or founder of the Israeli state, David Ben-Gurion. He had very special haircut, so just do it, you know, like the Israeli flag. Este de aquí es un personaje famoso de Israel, entonces lo que hizo fue dibujar al personaje, pero él tenía un peinado muy especial, entonces este peinado lo hizo con la bandera de Israel. In the past, the leader looks very good for cartoonists. They have very special face and haircut. Now, it's very difficult to draw a cartoonist. You know, Netanyahu is very difficult to draw. Dice que en el pasado hacer las caricaturas de estos personajes era más sencillo porque tenían peinados y rasgos físicos que hacían fácil hacer la caricatura, pero hoy en día no es tan sencillo. Por ejemplo, Netanyahu, el presidente actual, no es tan simple para hacer una caricatura. Next, okay. Siguiente. Oh, this is also a traditional armor we use in the Independence Day in Israel to put in the hands of everybody. Boom, boom, boom. It's from plastic. Yes, it's plastic. So it's the shape of David Ben-Gurion I made in this cartoon. Okay, este de aquí es el ejemplo de un martillo, que es un poco lo que se usaba durante la independencia, y lo que hizo fue colocar la cara de Ben-Gurion como si fuera parte del martillo. Okay, next. And this is former Prime Minister and President of Israel, Shimon Peres, who was known all over the world, was the winner of Prize Nobel for Peace. Simón Pérez fue Premio Nobel de la Paz, muy conocido por todo el mundo. He probably visit Peru sometimes. Shimon Peres, yes. Bueno, yes. Okay, next. Siguiente. And this is the current president of Israel, Ruvi Rivlin. Very nice guy because he has a very good sense of humor. He used to participate in a television show dealing with satire and humor in the past. Él es el presidente actual de Israel. Y es una persona que tiene un sentido del humor bastante bueno y que incluso ha participado en algunas series y temas de humor allá, de televisión. This is Netta. She won the Eurovision Contest Song last. You know Netta?
Dice, ella es No, Neta. Toy? Neta Okay. es una Toy. cantante. Toy. She has a Look for it on Spotify. Or yes. She won with a song called Toy, and she's making noise like a pollo. So that's why I put Yeah. her Neta. like dos pollos. Neta es la cantante israelí que ganó el año pasado el concurso de Eurovisión. Es un concurso de música de cantantes muy famoso en Europa. Y Neta ganó cantando se llamaba Toy. Dice que lo pueden buscar en Spotify. Y esta canción lo que hace es que canta como si fuera un pollo. Por eso es de que el peinado de ella tiene pues estos dos pollos en la cabeza. Cabeza, sí. Okay, next. This is example about the religious people in Israel. You know, we have some pressure. We have the religious politics who wants to make rules on the secular people in Israel. So I just draw, the secular people like in a jail. Aquí Okay. lo que les muestra es un tema religioso, y es que en Israel la gente religiosa siempre trata de poner reglas hacia la gente secular. Por eso es de que está este personaje que está como preso en todo este sistema de religioso. Yes, in Peru you have no problems of religions, right? You're Dice, en lucky. Perú no tienen problemas con los religiosos, ¿verdad? Son You're lucky. afortunados. Okay. Bueno. Next. This is another symbol of religious politics in Israel. So I made his eyes like Khomeini, Iranian leader. Dice, aquí está, por ejemplo, otro también dibujo en líneas religiosas, y aquí, por ejemplo, dibujó al jefe iraní como parte de los ojos. Yes, it's very fanatic. Is don't like the seculars. Es Ok. bastante fanático, no es como los seculares. Okay, next. Siguiente. This is typical cartoon for Israel, because most of the year all the people are fighting each other, the two parties, left and right. And one day in the year, in the day of commemoration, when we commemorate all the people who died in the wars or terror attacks, for one day, all the countries together, united, very sad, weeping. So this is the day, and the day after, they're fighting again. Dice que en Israel pues está dividida la izquierda y la derecha, y todo el tiempo están peleando. Pero hay un día al año en el cual no importa si eres de derecha o de izquierda, se conmemora a los que han caído en guerra. Y ahí ese día todos son hermanos, no hay derecha, no hay izquierda, todos están juntos. Al día siguiente todos vuelven a pelear. Next. And this is telling about the things that all the time blaming Israel with, in the problems in the world, when there are some attacks from terrorists or Gaza, West Bank, all the international media is focused on Israel. At the same time, a lot of people are dying all over the world, Muslims kill Muslims, but all the times, all the media is on Israel. Dice, esto por ejemplo es un llamado de atención a lo que pasa con los medios. Cuando hay un problema de Israel en Gaza o algo por el estilo, todos los medios están mirando a Israel. Sin embargo, los musulmanes se matan entre ellos. En el mundo la gente se está matando y de eso nadie habla. Next. And this is the magazine I show you. It's Paradox. It's actually the magazine for satire. It's every few months, 2 or 3 months in Israel published. I editor of this magazine, and it's with cooperation of other artists, caricatures in Israel, around 50. Also Uri is participating in this. Lo que les ha mostrado es la revista Paradox. It's called Paradox, yes. ¿Es Paradox? In Israel, in Hebrew, para is vaka. So it's a double meaning. Para, corlada, vaca corlada es paradox. Es Paradox porque en Israel, en hebreo, para es vaca. Entonces es como un doble sentido. Es una revista de corte político en el cual muchos artistas contribuyen. Uno de ellos, pues aquí es Uri. Sí. Okay. And next. Siguiente. It's especially for this visit. You recognize this guy? Dice, He's the president of Peru. para esta visita él hizo un dibujo especial. Dice, ¿lo reconocen? Bueno, es el presidente de Perú. Okay. So thank you very much. Gracias. Dice, muchas gracias.
He looks like the Joker from Batman, no? Dice, parece al Joker de Batman, ¿verdad? Yo quería hacer unas preguntas y luego también ustedes harán unas preguntas. ¿Les gustó la charla? Cada uno en su universo, ¿no? En su universo creativo, cada uno. Al final somos colegas porque somos hermanos de tinta, no hay fronteras en el humor gráfico, nunca lo ha habido, a pesar de todas las cosas, ¿no? Estamos siempre hermanados en algunas plataformas juntos, haciendo, por ciertas indignaciones, ¿no? Contra la humanidad, ¿no? El ambiente, lo ecológico, la corrupción, y todo nos hermana, porque lo mismo sucede allá como acá también. Yo quería preguntarle a Nusco, como más que nada por el humor político, ¿cuáles son los límites del humor? There's no actually a lot of limits for humor. Humor just supposed to be a kind of criticism about many things, many problems. There are some sensitive issues which, for example, in Israel you don't deal with them. For example, the Holocaust. You can't make cartoons about Holocaust in Israel, or for example about people who died in the wars, terror. These are kind of taboos. But all others, open, and you can draw whatever you want. Dice que no hay como muchos límites, pero sí hay temas sensibles. Entre ellos, en Israel está el tema del holocausto. Nadie va a hacer un cómic del holocausto. O las personas que han muerto en la guerra. Tampoco se va a hacer un cómic de eso, porque son temas muy delicados. Pero de otras partes, pues, no hay problema. There are some sensitive, like drawing religious people in Israel. You can't draw Jewish, with a big mouth because you say, it's anti-Semitism. But criticism, you can criticize whatever you want. Dice, tú puedes criticar todo lo que quieras, pero hay cosas que se tienen cuidado en Israel. Por ejemplo, dibujar a una persona con una nariz muy grande, porque es un tema antisemita. Entonces, ese tipo de cosas, no. I think that there are no limits. It's just a matter of context, where you put it. I mean, I can do, and in my daily cartoon, I can't do something that. I just want to say that it all depends. I can do something very extreme and insensitive and put it on my Facebook page, or something to a very small audience. But in my newspaper that I work every day and I do my cartoon, I can't do it, because it all depends on where you publish it. It's all a matter of context. Where you publish your things, then you can, if you do it for a very small audience that they expect it of you, like even in Paradox sometimes I can do something very nasty, very insensitive, because I know people expect it of me. But in my magazine I know that I have to be more sensitive to the issues that Nissim mentioned. Ok, lo que nos dice Uri es, también todo depende del contexto. Por ejemplo, él puede hacer temas como muy duros o muy fuertes en su Facebook, o por ejemplo en la revista de Nissim, Paradox, porque la gente, el público que ve esa revista está esperando eso de él, pero eso no lo va a poder hacer en su revista diaria, porque tiene que tener otro tipo de sensibilidad. I have one question for each one. Yuri, I know 31 years of experience in comics. My question is, how do you keep updated through those years? Because your material are very diversified. That's my question for you. And for Nissim is, in your political comics, do you have any kind of reaction from the politics, from the political people? And number two is, how do you see that your comics influence to the society? Please. Okay. Well, you have to be updated in the news, no problem. Just
But if you're talking about my work with young people, you're talking about my comics with... In general, how do you get all those materials in order to keep updated? Well, I have, if I work for young kids, I have courses in the afternoon that I do, and I meet kids, and then I know what they like. Because nowadays it's very difficult because the culture is fractured. Every group of kids, they watch a different YouTube channel. It's not like it used to be that it was television, everybody watched the same program. Nowadays, it's very fractured. So I have to meet with kids, and then that's why I do courses in the afternoon for kids. Pues la pregunta fue cómo él se mantiene vigente con todos estos cambios. Y ha hecho, bueno, estos personajes por más de 30 años, ¿no? Y él lo que dice, bueno, con el tema de los niños es un poco más complicado hoy en día, porque antes todos miraban solo la televisión, había solo una fuente de información. Pero hoy en día con el YouTube, por ejemplo, los niños tienen acceso a diferentes canales de YouTube. Entonces él lo que hace es que dicta clases en las noches a niños y así ve qué cosa es lo que los niños quieren, qué cosa es lo que los niños ven. Okay, regarding comments from politicians, so far they didn't got any comments from politicians so far. Maybe because they understand that criticism about them is kind of, I would say, good of attention. They get attention, you know. But if you will give a reaction, so it will make the cartoon much more effective because it will be very published everywhere, you know, if you be giving me a reaction to my cartoon. So that's why maybe they don't give their reactions. A ver, le preguntaron sobre el tema de la reacción política, porque bueno, él hace dibujos políticos y él lo que dice es, bueno, en el tema político no hay tanto problema porque la gente sabe que si ellos reaccionan es peor, porque hacen que el cómic sea como que más famoso, o sea, lo pone a un otro nivel, entonces eso termina siendo contraproducente. Yes, but I have no problem to give criticism about politicians. They deserve it. Dice, él no tiene problema en hacer crítica política porque ellos lo merecen. Okay. And the second question was? La segunda pregunta, ¿cuál era? The influence of caricature. Unfortunately, it's not too much influence, unfortunately, because, you know, it's part of the public opinion. People see this cartoon and this cartoon and this cartoon, it doesn't matter. The politics make the same terrible things all the time. So I think it's all the country. It's a problem of all cartoons all over the world. It's a kind of attention, but it's not very, very influenced. Dice, si bien él considera que la pregunta era la influencia de estos dibujos en la sociedad. Y él dice, lamentablemente la influencia no es mucha. Es como el problema que se tiene, él considera en todos el tema de estos cómics en el mundo. Si bien generan mucha atención, no genera ese impacto. Usually they don't understand the cartoons anyway. Yes. Dicen, normalmente no entienden a los cartunistas en ningún lugar. I've had some public figures share my cartoons. They didn't understand I was laughing at them and mocking them. Dice, algunas veces ha hecho dibujos y la gente no entendía que se estaba burlando o se estaban riendo de ellos. Okay. Sí. I have a question for you. First of all, I want to say a small commentary. My first idea after to listen you is perhaps one important point in your cartoons is the violence, I think. For example, in Peru, we receive several news about the violence, the war between an environmental violence in the Middle East. No? And how do you treat further than your cartoons, to be exact, the point of the violence?
In Peru, for example, we had a period of violence. You know, for example, Shining Path. No? We had several years ago, and even some people, like for example, even Carey, he drew a special character named Simeon, where he produced a kind of dark humor, no? Me too, a character named Gonzalito, where I draw some dark humor, some dark political humor, no? But in general, is it an important point, the violence, the war in Israel? And after this, is there a risk for the cartoonists in Israel? I know, for example, Muslim cartoonists have some risks in their countries. There are a lot of censorship in Muslim countries. Many of them are in jail, no? Many of them are killed. Yeah. Is it similar in Israel? You said, for example, there are much more freedom in Israel. That's a first big difference between the two places of the world. But even else, there's a kind of censorship. You can identify, you can realize, you can see some kind of censorship. There's a really freedom, or there's a kind of censorship and a kind of risks in cartoonists. In Peru, for example, the culture is different, our environment is different. There's something like a silence censorship, no? But not in terms of in international level normal censorship, but some different kind. But how is in Israel? Okay. First of all, Israel is a democracy. It's a totally different culture from the Arab Muslim countries. In the Arab countries, there's no democracy, no freedom of speech. So you can't. It's very risky for cartoonists to live and to do what they think to do, their opinion. Un punto que marca la diferencia, en primer lugar, es el tema de la democracia. En estos países musulmanes no hay democracia, entonces es muy difícil para un cartunista expresar lo que piensa o lo que cree, porque es peligroso. No, en esos países musulmanes, pues no, la democracia no existe. Yes, I'm not jealous on an Arabic Muslim cartoonist. I'm not jealous. Él no está celoso de los cartunistas árabes, definitivamente no. Now, in Israel, we have no censorship, but we have there's domestic censorship of the newspapers, maybe editors. En cuanto al tema de la censura, no es que haya una censura como tal, pero sí hay un tipo de censura en relación a los editores de las revistas o de los periódicos. But if I can publish it in the newspaper, I can publish it in the Facebook, no problem. My cartoons is all the time in the Facebook or in Paradox, no censorship. Dice, bueno, si no lo publica en la revista, lo va a publicar en Facebook, y si no, lo va a publicar en su revista Paradox. No, the worst that can happen is usually you lose your job. That's the worst thing that can happen, and that's pretty bad, actually. And we had a colleague of ours lose his job because of a nasty cartoon. Yes, only one. But it was, I think it's terrible, because who should lose his job is the editor. The editor approved this cartoon, and he should go home, not the cartoonist. Cartoonist, that's his job. He can, the editor has to approve. He approved the cartoon, so he should go home, not the cartoonist. Yes, but it was very rare case. Usually in Israel, no problem. And there's no risk for cartoonists. So far. Lo que indica es que en Israel ese tema de la censura pues no es que sea muy fuerte. Hay un caso, dice, lo peor que te puede pasar es que pierdas tu trabajo. Y perder el trabajo es algo muy... es fuerte, nadie va a decir que no. Y el único caso que ha pasado fue de un cartunista que dibujó, pero él lo que dice, si bien a él lo despiden, realmente quien tenía pues la responsabilidad no era el dibujante, sino era el editor, porque el editor es el que tiene que aprobar o desaprobar qué cosa se presenta. Entonces, pero bueno, lamentablemente fue lo que pasó. No, otherwise there's no
We have a lot of, we are like all cartoonists, we are on the one hand attacked from the conservative point of view, not to do something to naked people and stuff like that. On the other hand, we have the super political correctness, not to do something, not to offend anybody. So we have to dance around all those, all those people. But we manage. Dice, por un lado van a tener a los conservadores que le dicen por favor como que no dibujen gente desnuda, ¿no? Y por otro lado va a tener a la gente política que va a decirles por favor no me hagas cosas como que muy controversiales. Entonces ellos tienen que también ver cómo hacer su arte en medio de todo eso, cómo bailar con todo esto. Just to add, I think this is one of the biggest enemy of the cartoonists nowadays, the politically correct. Because all the time you just were very, very careful not to do this, not to do this. Yes. It's a problem. So a good cartoonist try to be not politically correct. Dice que el mayor problema de un cartunista es ser políticamente correcto. Lo políticamente correcto es lo que no te deja ser un buen cartunista. Un buen cartunista no es políticamente correcto. Okay. Gracias. Thanks. Gracias. Gracias, Nusco, gracias, Finky. Gracias por estar acá, de verdad. La pasé súper bien unas horas antes también, como ahora, y muy gratificante la charla. Y vamos a seguir conversando afuera, vamos a seguir charlando, ¿no? Gracias por venir, gracias por dar parte de ustedes, sobre todo la cultura israelí, dentro de los cómics, dentro de la caricatura israelí. Gracias de verdad, gracias Lucía Watson por traerlo. Gracias. Gracias Lucía. Gracias a Cari. Gracias a la Casa de la Literatura, gracias a la Casa de la Literatura por este espacio que nos brinda.